Inicio, muy bien. Hola, buenas tardes. Aquí Germán Fuentes, instructor de la TechSecra, en nuestro curso de día sábado, curso online, compresores de refrigeración comercial. ¿Ya? Duración 4 horas. Vamos a ver hoy día todo lo que corresponde a compresores herméticos alternativos monofásicos, que son los compresores utilizados entonces en equipos de refrigeración comercial. Vamos a ver. Como siempre, colegas, durante el desarrollo del curso participan de manera activa. Si tienen alguna duda, las desarrollamos en el momento. Al final de cada bloque o constantemente también voy a estar preguntando si tienen alguna duda. Terminando el curso pueden revisar todas las veces que estimen necesario en la presentación. Si tienen duda, se comunican conmigo. También les voy a enviar ya el archivo en PDF. En este caso, lo que vamos a hacer, le voy a sacar algunos videos que están incrustados en el archivo, porque evidentemente eso no va a aparecer en el PDF. Pero pueden seguir, entonces, dándole una vuelta al contenido. Objetivo específico, entonces, del día de hoy: funcionamiento y aplicaciones de compresores comerciales, analizar los circuitos de conexión eléctrica y sus componentes. Vamos a hablar también sobre los criterios de reemplazo y al último vamos a hacer un análisis de fallas, análisis de casos relativos a fallas, preguntándonos entonces por qué fallan los compresores. Así que básicamente ese es el menú del día de hoy. Funcionamiento y aplicación de compresores. Bueno, un pequeñito repaso y decimos cuál es el trabajo del compresor. Bueno, el compresor aspira refrigerante en estado gaseoso a baja presión proveniente del evaporador. Esa baja presión va a ser relativa al tipo de refrigerante ya que esté trabajando el equipo. El compresor va a aumentar entonces la presión y va a descargar el refrigerante en estado gaseoso a alta presión, sobrecalentado hacia el condensador. Número 1, aumenta la presión de baja a alta. Número 2, en base a eso, mantiene magnitudes de presión que a las cuales les corresponden diferentes temperaturas de saturación de cambio de fase para lograr, por intermedio de diferencias de temperatura, ¿ya?, la transferencia de calor, ya sea en el evaporador, proceso de enfriamiento de un producto, por ejemplo, absorbe calor, el refrigerante cambia de fase de líquido a gaseoso, ya sea en el condensador, libera calor el refrigerante y cambia de fase de gaseoso a líquido. Entonces, a través del objetivo de aumentar y disminuir presión, entonces va relativo a mantener diferenciales de temperatura que le correspondan a esos valores de presión que favorezcan la transferencia de calor. Y también el compresor ya genera la recirculación del refrigerante por todo el equipo, ¿ya? El compresor, como aparece ahí en modo ya de advertencia, debe aspirar únicamente vapor sobrecalentado. Una mezcla de refrigerante líquido y gaseoso va a generar no necesariamente ya un daño mecánico desde el punto de vista de que el líquido no es compresible, sino que uno de los mayores potenciales, cierto, riesgo es que el refrigerante, esa fracción de refrigerante en fase líquida que aspira el compresor en la mezcla, diluya el aceite, puesto que el aceite que utilizan los compresores ya son miscibles y solubles en el refrigerante en estado líquido. De esta forma, al diluirse el aceite, esa mezcla refrigerante en estado líquido, aceite, no es lubricante, por lo menos al nivel, ¿cierto?, del aceite 100% puro. En base a eso se puede generar un atascamiento, una falla de lubricación, ¿ya?, producto de un retorno de líquido al compresor. Rápido, acá tenemos el ciclo frigorífico, en este caso con 134A. Ya lo voy a hablar rápidamente. Ya voy a hablar rápidamente de esto y por favor ustedes, como participaron en el curso de la semana pasada, donde hicimos esto mismo pero con R32 relativo al aire acondicionado, me preguntan si tienes alguna duda.
Entonces, rápido, para refrescar esto, descarga del compresor, refrigerante sobrecalentado, en este caso 134A, 155 PSI, a lo cual le corresponde una temperatura de cambio de fase de 45 grados, ¿ya? De 45 grados. La temperatura en la descarga es mayor que la temperatura de saturación de cambio de fase, puesto el refrigerante está sobrecalentado. La primera parte del condensador es destinada entonces al desobrecalentamiento, liberación de calor sensible, lo cual se traduce en una disminución de temperatura, ¿ya? Una disminución de temperatura, hasta llegar a la temperatura de saturación o cambio de fase que corresponde a la presión, como comenté anteriormente, en este caso 155 psi. El refrigerante sigue liberando calor latente por esa diferencia de temperatura respecto a la temperatura del medio condensante, que en ese caso es aire, para este ejemplo simple, hasta que se termina de condensar totalmente, estando el líquido a alta presión. Ese líquido a alta presión, también a través de diferencia de temperatura, continúa liberando calor, calor sensible, lo cual se traduce en una disminución de temperatura. Y en la entrada del dispositivo de expansión, teóricamente, el refrigerante está en estado líquido y en una condición de subenfriamiento, vale decir, a una temperatura menor que la temperatura de saturación que corresponde a la presión, entendiendo que para nuestro caso, este pequeñito análisis termodinámico, estamos asumiendo que todo este sector corresponde a alta presión. El refrigerante en estado líquido entra a través del tubo capilar, lo cual genera una caída de presión, ¿ya? Una caída de presión. Hola, colega, ¿cómo están? Perdón, aparte, apaguen la cámara si gustan, colega, para que no pierdan velocidad de conexión. Su colega, y con el micrófono se incorporaron dos colegas, perdón, entre paréntesis, dejen el micrófono apagado, colegas, y si tienen alguna duda, ahí lo abren y me preguntan. Ya vamos a hacer preguntas al final de cada bloque o entre medio. Ustedes, si tienen alguna duda, la desarrollamos inmediatamente, Víctor, ya, y Daniel. Retorno a la explicación. Entonces tenemos el refrigerante en estado líquido a alta presión, en una condición de subenfriado, pasa a través del tubo capilar, baja la presión hasta la presión de evaporación, y en el proceso de expansión hay una fracción de líquido que se vaporiza de forma totalmente inevitable, ¿ya? Producto de la baja de presión que se genera. Acá termodinámicamente, como cuando desarrollé este ejemplo, a través del programa Coolpack, ya con los gráficos presión entalpía, arrojó un título de vapor de 35%. Vale decir, hay 65% de líquido disponible para cambiar de fase de líquido a gaseoso y absorber calor, pero ahora a la presión de 14 psi. Entonces, a la salida del dispositivo de expansión, inmediatamente el refrigerante está en estado de saturación, ya listo para absorber calor, y en este caso cambiar de fase y absorber calor. ¿Por qué? Porque la temperatura de cambio de fase es menor, ya, que la temperatura del medio a enfriar, que para este caso estas serían unas condiciones de funcionamiento relativamente típicas para un equipo de mantención de productos frescos. O sea, vale decir sobre 0 grados. Posteriormente el refrigerante avanza por el evaporador. El refrigerante está circulando constantemente, ¿ya? Cambia de fase de líquido a gaseoso, absorbe calor del medio a enfriar. Posteriormente, 100% en estado gaseoso. Como está a baja temperatura, sigue absorbiendo calor, sobrecalentándose, ¿ya? En el ejemplo, hasta tener una temperatura de 0 grados, vale decir un sobrecalentamiento de 10 grados en la aspiración del compresor, para cumplir entonces, ya, con el objetivo de que el compresor debe aspirar refrigerante en estado gaseoso sobrecalentado.
puesto que los retornos de líquido, ¿cierto?, lo podrían desde atascar por dilución de aceite hasta generar un daño mecánico relativo a que el líquido no es compresible. Entonces, este es ya un pequeño repaso del ciclo frigorífico, entendiendo entonces la importancia del compresor en este. Si ustedes necesitan repasar este contenido, bueno, aquí hay un video ya únicamente para explicar el ciclo frigorífico. Así que lo pueden repasar también desde ese punto de vista. De igual forma, me gustaría saber si alguien tiene alguna duda con respecto al ciclo frigorífico o está totalmente claro. ¿Todo bien? Por aquí todo bien. Perfecto, colega. Continuamos. Clasificación de compresores alternativos. Rápidamente, nosotros tenemos compresores herméticos, compresores semiherméticos y compresores abiertos, ¿ya? Dentro de los compresores semiherméticos podemos encontrar compresores semiherméticos enfriados por refrigerante, en este caso, cuando la aspiración del compresor está en la parte posterior, acá, el refrigerante entra, enfría el motor, pasa al cárter y posteriormente a la cámara de compresión. En este caso, también es un compresor alternativo, ¿ya? Pero en este caso el compresor es enfriado por aire. Entonces, la aspiración está ubicada en un punto en donde el refrigerante no entra a enfriar el motor, sino que entra casi directamente a la cámara de compresión. Para enfriar el motor hay un ventilador ubicado en la parte posterior ya del compresor, en este caso acá. Después tenemos los compresores herméticos. Los compresores herméticos, básicamente, el enfriamiento del motor eléctrico depende ya de aceite y del refrigerante, donde en el caso de estos compresores que son alternativos Maneurup de Danfoss, básicamente el enfriamiento del motor eléctrico es 100% por los gases de aspiración, y en consecuencia de eso debe tener un sobrecalentamiento adecuado que no perjudique el enfriamiento del motor. Y en este caso, en donde nos vamos a enfocar ahora nosotros, además, ya este compresor en enfriamiento depende del aceite y del refrigerante. Y nos vamos a enfocar en este tipo de compresores, que son compresores herméticos, ya no son accesibles. Como toda máquina son reparables, ya, como toda máquina mecánica son reparables, pero no existe repuesto original. O sea, yo no voy a ir a una tienda a comprar el motor ni pistones. Antiguamente, no sé, aquí se reparaban y de 2 o 3 compresores se armaba uno, se bobinaban, etcétera. Es una máquina reparable, pero en la actualidad no es una práctica muy frecuente, ya, porque tampoco tienen, como les dije, repuestos originales. Por lo cual lo vamos a dejar como si fuera ya no reparable. Entonces, y no accesible, porque si nosotros queremos llegar a la parte interna, necesariamente eso debe ser cortado a través de un esmeril angular. Una sierra podría ser también, sería un poco demoroso, pero igual, o sea, hay que cortar, ¿cierto?, la carcasa. Entonces es un compresor hermético. ¿Qué significa? Que sea un compresor hermético que en una sola carcasa no accesible está el conjunto ya motor, parte mecánica, compresor. Además, es un compresor alternativo, como estamos viendo en la clasificación, porque tiene pistones, tiene un eje, ¿ya? Cigüeñal, un movimiento alternativo del pistón para aspirar y descargar. Y además son monofásicos. Entonces son compresores herméticos, alternativos, monofásicos. Y este es el foco nuestro hoy día, ¿ya? Son utilizados, como vamos a ver más adelante, dependiendo su aplicación, pero desde un refrigerador doméstico hasta un bicicooler, botellero, conservadora, vitrina, ¿ya? Refrigerada, exhibidores, todo lo que sea monofásico de refrigeración, principalmente va a tener este tipo de compresores, ¿ya?
De hecho, los compresores rotativos, como los utilizados en aire acondicionado, son básicamente para aire acondicionado y por ahí hay algunas aplicaciones de calentadores de agua, pero como máquina ya de refrigeración para guardar algún producto, me atrevería a decir que casi el 100% son compresores alternativos, ya compresores herméticos alternativos monofásicos. De hecho, este compresor puede llegar hasta una potencia eléctrica de referencia ya de 3 HP monofásico. O sea, podríamos encontrar una cámara de refrigeración donde, por ejemplo, de forma muy ligera la puedo caracterizar de dimensiones de 4 por 3 metros y tener un compresor monofásico, ¿ya? De estas características en una configuración, escuchen bien, que se llama CSR, capacitor Star RAM con relé voltimétrico. Así que igual, a pesar de que esto va enfocado a refrigeración comercial de equipos monofásicos, ¿ya? Igual podemos encontrar una cámara de refrigeración, siendo también, desde el punto de vista de clasificación, también podríamos llamar una cámara comercial, ¿ya? Una cámara, no una exhibidora, no un bicicooler, que también tenga un compresor monofásico y lo podemos aplicar, lo que vamos a tratar hoy día, también en ese tipo de equipos. Entonces, continuamos y vamos al proceso de compresión. El proceso de compresión, fíjense que yo abro el proceso de compresión para entender un poco el funcionamiento del compresor, ¿ya? Con la tabla característica de potencias térmicas del compresor. Esto es muy importante, ¿ya? Nosotros debemos sí o sí basarnos en la información, ¿ya?, que entrega el fabricante relativo al compresor, a las magnitudes de funcionamiento, ¿ya? Hoy en día no es complejo poder encontrar las fichas técnicas de cada compresor con toda esta información que es súper importante. Antiguamente uno tenía que ir a las tiendas, pedir catálogos, fotocopiarlo, pero hoy en día la posibilidad que nos entrega Internet ya es altísima para poder encontrar esta información. Y quiero que vean algo, porque igual el concepto que vamos a desarrollar relativo a que un compresor es de un cuarto, de un quinto, de un tercio HP, ¿ya? Básicamente tiene que ver con alguna referencia comercial más que en la potencia térmica misma del compresor. ¿Y qué podemos observar acá? Un compresor X, ¿ya? Compresor cualquiera, en donde el fabricante nos especifica la potencia térmica y otras magnitudes de funcionamiento de acuerdo a la temperatura de evaporación y a la temperatura de condensación. Entonces, inicialmente, nosotros ya podemos identificar que la capacidad frigorífica de un compresor varía según las condiciones de funcionamiento. Y si varía la capacidad frigorífica de un compresor, también varía sus magnitudes de operación, tales como la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica en los amperes. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar acá? Por ejemplo, y voy a tomar solamente esto como referencia, tenemos para una temperatura de condensación de 45 grados y una condición de pruebas RAE, que ya vamos a ver eso cuando analicemos el checkpoint para poder realizar la comparación de potencias térmicas. Entonces, para una temperatura de condensación de 45 grados en la condición RAE 46, tenemos temperaturas de evaporación que van desde el orden de los menos 20 a los más 10 grados, ¿ya? De los menos 20 hasta 10 grados positivos. Ese sería el rango de trabajo de este compresor en cuanto a sus temperaturas de evaporación. ¿Y qué es lo que podemos observar? Que para cada temperatura de evaporación, a una temperatura de condensación constante de 45 grados, existen diferentes potencias térmicas. Lo mismo ocurre para 55 de condensación y diferentes temperaturas de evaporación. También muestra acá el rango de menos 20 a más 10 grados. Entonces, fíjense qué interesante esto. Con 45 grados de condensación y menos 20 grados de evaporación, este compresor genera una potencia térmica de 474 watts,
¿ya? Con una corriente de 2,09 amperes. Para la misma temperatura de condensación, y ahora la temperatura de evaporación de 10 grados, vale decir la máxima temperatura de evaporación, la capacidad del compresor es 1450 watts. Entonces, básicamente, aumentó casi 3 veces su capacidad térmica. Y la corriente, 2,56 amperes. Para la temperatura de evaporación de más 10 grados y una potencia térmica de 1450 watts. Por otro lado, a menos 20 de evaporación y 55 de condensación, vale decir la tabla que estamos viendo ahora, incrementa en 10 grados, ya en 10 grados la temperatura de condensación, hay una disminución de la potencia térmica de 474 watts, que era con condensación de 45, a 400 watts. Y en el caso de una temperatura de evaporación de más 10 grados y una condensación de 45, tenemos 1281 watts, con una corriente de 2,79 amperes, y en el caso anterior, con una temperatura de evaporación de menos 20 grados y 55 de condensación, una corriente de 2,11 amperes. ¿Qué puedo yo ver acá rápidamente? Número uno, la corriente del compresor varía según las condiciones de funcionamiento, al igual que la potencia térmica. Para una misma temperatura de evaporación, al incrementarse la temperatura de condensación, hay una disminución de potencia térmica. Sin embargo, hay un aumento de corriente, ¿ya? Y para una misma temperatura de condensación, al disminuir la temperatura de evaporación, hay una disminución también de potencia térmica y una disminución de corriente. Sin embargo, existe una relación, pero no son directamente proporcionales. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, entre menos 10 de evaporación, ¿ya?, y 45 de condensación, entre más 10 de evaporación y 45 de condensación, hay 1450 watts de potencia térmica con una corriente de 2,56 amperes. Si bajamos la temperatura de evaporación a menos 20 grados, la capacidad térmica es 474, o sea, bajó, casi es un tercio. Pero fíjense la corriente no baja un tercio. O sea, hay una relación en la disminución de potencia térmica y variación de corriente, pero no son directamente proporcionales. No es que haya quedado el compresor consumiendo 0,7 amperes, por ejemplo, ya 0,8 amperes. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar esto también como desde el punto de vista práctico? Mucho ojo con la corriente cuando cargamos equipos. Muchos toman el valor de corriente que aparece, por ejemplo, en la placa como Locked Rotor Ampere, LRA, y la dividen por 3, la dividen por 4 y les da un valor de corriente y toman ese valor de corriente como valor objetivo para realizar la carga. Es importante medir la corriente, pero no depende el proceso de carga únicamente de la corriente, porque en caso contrario podemos sobrecargar el equipo, ¿ya?, de refrigerante y generar un daño al compresor. La corriente es variable dependiendo de las condiciones de funcionamiento. Ahora, ¿cómo nos explicamos nosotros que un compresor, al variar la temperatura de evaporación y la temperatura de condensación, varíe su potencia térmica? ¿Cómo influyen las magnitudes de funcionamiento en la potencia térmica del compresor? Es básicamente por dos cosas. Lo que nosotros llamamos la reexpansión del refrigerante en el espacio muerto, y además existen variaciones de densidades del refrigerante, lo cual hace ser que existan a un mismo volumen de desplazamiento variaciones de flujo másico del compresor, que a la larga la magnitud ya que está más directamente relacionada con la potencia térmica, con la potencia de enfriamiento del compresor. Entonces, básicamente hay un efecto mecánico y la variación de densidad del refrigerante.
¿Cómo podemos nosotros describir de forma sencilla ese efecto mecánico? ¿Cómo esas variaciones de presión influyen en la potencia térmica? Entendiendo el proceso de compresión, que es lo que vamos a ver a continuación. Básicamente, de forma claramente muy sencilla, porque las características constructivas de las láminas dependen, por ejemplo, de cada fabricante. Básicamente, es verdad, los compresores herméticos alternativos monofásicos de potencia fraccionaria, ¿ya? Tienen la mayoría un plato de válvulas con láminas de aspiración y de descarga, por no decir todo. Sin embargo, esos compresores Maneurup tienen otras características constructivas en el plato de válvula que a través de un plato de válvula circulares, no son láminas. Pero el concepto es el mismo y el que nosotros vamos a analizar. En un proceso de compresión interfieren tres presiones. La presión de descarga del compresor, la presión de succión del compresor y la presión del refrigerante que está dentro del cilindro. Desde ahora, presión del cilindro, ¿ya? Pero claramente nos referimos a la presión del refrigerante que está confinado en el cilindro. Esas tres presiones entonces interfieren en el proceso de compresión y dependiendo la magnitud de esas presiones, ya va a ser el desplazamiento, el flujo de refrigerante que el compresor va a producir para generar una capacidad de enfriamiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener claro? ¿Ya? ¿Cómo se abren las láminas de aspiración y de descarga del compresor a través de estas diferencias de presión en donde influyen estas tres presiones que acabo de mencionar? Por ejemplo, la lámina de aspiración del compresor, ¿ya? La lámina de aspiración o lámina de succión del compresor, abre cuando la presión del cilindro es más baja que la presión de la línea de succión, ¿ya? La válvula de descarga del compresor abre cuando la presión dentro del cilindro es más alta que la presión de la línea de descarga. Entonces, a través de diferencias de presión, esas láminas abren y cierran. Se pueden observar tres puntos, ¿ya? Súper importantes dentro, ¿ya?, del proceso de compresión. En este caso, nosotros tenemos pistón, cilindro, ¿ya? Vamos a ver el recorrido del pistón dentro del cilindro. Tenemos nosotros la posición, vamos a decir, más abajo, más atrás que tiene el pistón dentro del cilindro, y eso es llamado punto muerto inferior. Tenemos la posición ya más adelante o más afuera del pistón dentro del cilindro, y eso es llamado punto muerto superior. Y aquí claramente está dibujado de forma bastante más generosa de lo que se produce en la práctica. Ya tenemos el volumen muerto. El volumen muerto sería ese espacio, ya, que queda entre la cabeza, ya, del pistón y el plato de válvulas una vez que el pistón alcanza su punto muerto superior. Entonces acá vamos a nosotros a suponer que el pistón está en su punto muerto inferior, la lámina de succión está cerrada y la lámina de descarga está cerrada. Aquí va a aparecer una línea, ¿ya?, en el gráfico, la cual va a representar el aumento y disminución de presión en consecuencia a través del proceso. Entonces, fíjense bien, el compresor comienza su carrera ascendente, o sea, el pistón comienza a subir, a desplazarse, ya, por el cilindro. A ver, el compresor, ¿cómo aumenta la presión del refrigerante? Es a través de la disminución de volumen de un refrigerante confinado dentro del cilindro. O sea, aquí había una cantidad de refrigerante X en un volumen determinado y el pistón, al moverse dentro del cilindro, disminuye el volumen, por lo cual genera en consecuencia un incremento de presión. Y acá podemos ver, mediante la variación del color del refrigerante en el cilindro, tendiendo a rojo, el aumento de presión.
Vamos a desplazar nuevamente el pistón dentro del cilindro. Podemos observar que la presión dentro del cilindro es mayor que la presión de succión. En consecuencia, la lámina de succión está cerrada. Sin embargo, la presión del cilindro aún no es mayor que la presión de la línea de descarga. Seguimos modificando ya el volumen del cilindro y podemos observar de forma gráfica el incremento de presión dentro de este. Seguimos aumentando la presión del cilindro, el pistón se desplaza dentro del cilindro, aumenta la presión, pero aún la presión no es más alta que la presión de la línea de descarga, por lo cual las dos láminas se mantienen cerradas. Las dos láminas, ¿por qué? Porque la presión dentro del cilindro es menor que la presión de la línea de descarga, esto cerrado, y la presión del cilindro es mayor que la presión de la línea de succión, cerrado. Se está llevando a cabo el proceso de compresión, aumento de presión. Sigue aumentando la presión, colega, hasta que llega el momento en donde la presión dentro del cilindro es mayor que la presión de la línea de descarga y el refrigerante entonces es descargado hacia el condensador. El pistón sigue ya desplazándose en su carrera ascendente de compresión, descargando el refrigerante hacia el condensador hasta alcanzar el punto muerto superior. Hasta ahí llega el pistón, ya a través de la geometría de su eje cigüeñal. Hasta ahí nomás llega. Y pueden observar ustedes, como les dije de forma muy generosa, dibujado, en la práctica, en la realidad, esto es básicamente la tolerancia que existe, la tolerancia que produce ya la empaquetadura. Es un volumen muy pequeño, pero lo suficiente para crear ese efecto de disminución de potencia ya térmica. Entonces, colega, observen acá cómo queda refrigerante a alta presión confinado en el volumen muerto. Este refrigerante está a alta presión, a la presión de descarga del compresor hacia el condensador. Ese refrigerante confinado acá, al estar a alta presión, la presión debe disminuir dentro del cilindro para tener una magnitud menor que la presión de la línea de succión y en consecuencia la válvula se va a abrir. Entonces, este es un punto en donde termina la descarga de refrigerante hacia el condensador y da inicio a un proceso que es llamado reexpansión del refrigerante confinado en el volumen muerto, el espacio muerto posterior a la descarga. Yerlix. Hola, no te escucho. Disculpe. Ese refrigerante que queda en el punto muerto no es descargado en su totalidad entonces. Exactamente. Okay. ¿Esa era tu pregunta, colega? Sí, esa era mi pregunta. Ya. Entonces, efectivamente, no es descargado totalmente hacia el condensador. Entonces, como les comentaba, termina la descarga de refrigerante hacia el condensador y se inicia el proceso de reexpansión de refrigerante confinado en el volumen muerto posterior a la descarga. ¿Y qué es lo que ocurre ahora? El pistón, fíjense que se desplazó del volumen muerto, o sea, se desplazó, perdón, del punto muerto superior hasta esta posición en su carrera descendente, o también llamada carrera de aspiración, y disminuyó la presión dentro del cilindro porque ahora, al reducir el volumen de un gas confinado, aumenta su presión y al aumentar el volumen, la presión disminuye. Sin embargo, podemos observar que aún la presión en este punto no es lo suficientemente más baja que la presión de la línea de succión, en consecuencia la válvula se mantiene cerrada. Sigue su carrera descendente y aún la presión dentro del cilindro
ya es mayor que la presión de la línea de succión. Evidentemente ya la presión dentro del cilindro es menor que la presión de descarga y en consecuencia la lámina de descarga se cierra. Sin embargo, recién en este punto, vale decir, desde el punto muerto superior hasta este punto, ¿ya? La presión es menor que la presión de la línea de succión y en consecuencia se abrió la lámina de succión y comenzó a entrar refrigerante proveniente del evaporador. Todo esto, ya desde el punto muerto superior hasta este punto, toda esa variación, toda esa carrera ya descendente fue utilizada únicamente en generar una variación de volumen para que el refrigerante confinado en el espacio muerto, en el volumen muerto, disminuyera su presión. Eso es lo que nosotros conocemos como reexpansión del refrigerante en el cilindro posterior a la descarga. Y efectivamente, cuando el pistón en su carrera descendente genera dentro del cilindro una presión menor que la presión de la línea de succión, el proceso de reexpansión del refrigerante termina, da paso a la aspiración del refrigerante, el ingreso del refrigerante proveniente del evaporador al cilindro, a través de la apertura de la lámina de succión. En consecuencia, si nosotros observamos, su carrera descendente hasta que alcanza el punto muerto inferior nuevamente, únicamente este es el volumen que se utiliza para aspirar refrigerante, volumen dentro del cilindro, porque este volumen de acá se utilizó para reexpandir. Entonces, en consecuencia, tenemos del total del volumen, un volumen reexpandido y un volumen aspirado. Entonces, esto es lo que se conoce conceptualmente como rendimiento volumétrico de un compresor alternativo. Ustedes a través pueden hacer el repaso ya de este concepto en este mismo video o posteriormente a través de otro video que tengo en YouTube en Fundamentos de Operación de Compresores. Entonces, esto es lo que se conoce como rendimiento volumétrico, ¿ya? Entonces, ¿qué porcentaje del disponible, del desplazamiento volumétrico, que esto posteriormente está a través del tiempo, ya de cuántas veces hace esto ya el pistón? Un compresor puede girar a 1450, 1700 RPM, revoluciones por minuto, esto lo hace 1700 veces en un minuto. Ya, nosotros aquí estamos explicando una vuelta. Entonces, ¿qué porcentaje de ese desplazamiento se utiliza en mover refrigerante? Es lo que nosotros conocemos como rendimiento volumétrico. Y evidentemente que es imposible que un compresor alternativo tenga un rendimiento volumétrico de un 100%, porque de una u otra forma, en mayor o menor magnitud, va a existir el volumen muerto y el efecto ya de ese refrigerante que queda confinado posterior a la descarga va a generar que se necesite la reexpansión. Ahora pensemos bien. Supongamos que, un ejemplo, teníamos 10 de descarga y 4 de succión, valores de presión cualquiera, ¿ya? 10 de descarga y 4 de succión. Se abrió en este punto la válvula de succión para que entrara refrigerante, ¿ya? ¿Qué pasa si la presión de succión no hubiese sido 4, hubiese sido 2? Y hacemos un ejemplo lineal. En este punto la presión era 4, ligeramente menor que 4 para que se abriera la lámina de succión, pero como ahora la presión de succión es 2, aquí no se abriría la válvula de succión, la lámina de succión, sino que ya necesitaría mayor carrera descendente para bajar la presión dentro del cilindro. Por ejemplo, en este punto podríamos tener ligeramente la presión del cilindro menor que 2, por lo cual utilizo menos porcentaje del disponible para mover refrigerante cuando disminuye la presión de succión. Por eso que cuando
tenemos una temperatura de condensación constante y disminuye la temperatura de evaporación, la capacidad del compresor, la capacidad térmica disminuye. ¿Por qué? Porque mueve menos refrigerante desde el punto de vista volumétrico y además mueve menos masa, ¿ya? Ya que el refrigerante al disminuir la temperatura modifica su densidad. Y es por eso que la capacidad de un compresor varía al variar sus condiciones de funcionamiento, porque afectan directamente el proceso de compresión en cuanto a la relación que existen en estas tres presiones para que las válvulas se abran y se cierran. Por otro lado, ¿ya? Si existe un incremento en la presión de descarga, evidentemente que el refrigerante que queda ya confinado en el volumen muerto está a una mayor presión, por lo cual necesita que ya mayor carrera de aspiración para ser respandido y de esta forma generar que el refrigerante dentro del cilindro tenga una presión menor que la presión de la línea de succión. Así que básicamente eso es, colega, relativo al funcionamiento del compresor y cómo entonces, vuelvo a repetir, la variación de las condiciones de funcionamiento afecta directamente la potencia térmica de un compresor, watts potencia térmica, watts potencia eléctrica, y también afecta la corriente del compresor. No es una corriente constante ni una potencia térmica constante porque todo depende de las condiciones de funcionamiento dentro del rango de operación del compresor según su aplicación, media temperatura, baja temperatura o alta temperatura de evaporación. Así que eso corresponde a los principios de funcionamiento. Si alguien tiene alguna duda, por favor me comenta. Si no, cierro el video en este punto para pasar al siguiente tema. Y como les comenté, pueden repasar este contenido en este mismo video o a través de ya fundamentos de operación, que hay un video exclusivamente para esta situación. Cuéntenme, mis estimados colegas. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Yo. Dígame. Una No, consulta. ¿alguna duda? Sí, una consulta. No, en la carrera, cuando ya llegó abajo, o sea, cuando se devolvió, Punto estamos muerto en el inferior. punto inferior, vuelve a subir, ¿cierto? Sí. Comienza la carrera de nuevo, pero la válvula está abierta. Ahí no hay posibilidad de que se devuelva el refrigerante por la parte de succión. Claro, cuando baja la válvula está abierta. Claro, y después vuelve Ahí, a, claro, y claro. vuelve a subir. Efectivamente, ahora los esfuerzos están en que la lámina de succión tenga una memoria que vuelva rápidamente, pero efectivamente puede haber un retroceso de refrigerante. Ahora, ¿cuánto? Esto se desarrolla 1400, 1700 veces en un minuto. Porque claro, más o menos está así. Claro, Llega ahí vuelve, y vuelve. claro, pero ya Puede haber un pequeño al retroceso. volver está generando presión hacia arriba y puede volver a refrigerante hacia atrás. Exactamente, hay un pequeño retroceso y por ¿Y eso qué sucede ahí? no sucede nada. No sucede nada porque eso forma parte ya del funcionamiento del compresor. Al igual que por eso que también la descarga es punzante. Pero fíjate, mira esto. La descarga del compresor ya es punzante, porque el compresor comprime, descarga, comprime, descarga, comprime, descarga. Pero aún así en el manómetro no se alcanza a ver ese efecto Claro. de vibración. O sea, hay algunos manómetros que lo detectan, pero yo tengo mis dudas, no sé si a lo mejor son de buena calidad o el sistema puede estar contaminado con un gas no condensable que puede ser que genere una mayor énfasis en esa descarga punzante, ¿ya? Del tema alternativo. Pero básicamente Es tan no se mínimo que no alcanza afecta a nada. observar. Exactamente. Ok, esa era mi Y duda. totalmente inevitable. Era mi duda esa. Gracias. Claro. Claro, totalmente inevitable también, colega. No hay nada que hacer ahí al respecto. Gracias. ¿Alguna otra duda, colegas?
Bueno, teníamos el funcionamiento, ¿ya? Ahora vienen las aplicaciones. Porque hablamos que, por ejemplo, el compresor que pudimos observar en cuanto a la potencia térmica tenía una temperatura, un rango de trabajo de temperatura de evaporación que iba de los más 10 hasta los menos 20, ¿ya? Y ese es un ejemplo, ¿ya?, de aplicación de compresores. Un compresor no es para todas las aplicaciones. Por ahí hay compresores, ya por ahí hay compresores que son de alta, de media y de baja temperatura. Pero ya no son eficientes desde el punto de vista energético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura de evaporación, ¿cierto? Voy a retroceder acá, miren, me voy a ir rápido, crack. Rápido, ahí. Al aumentar la temperatura de evaporación, ¿qué es lo que ocurre con la corriente? Aumenta. Por lo cual, si tenemos nosotros un compresor que tiene un rango de trabajo, por ejemplo, de menos 35 a más 10 grados, tiene que tener un motor lo suficientemente robusto para que el compresor opere a la temperatura máxima de evaporación. Pero ese mismo motor va a funcionar a una temperatura de evaporación baja cuando ese compresor lo utilicemos en baja temperatura. Por lo cual, si bien es cierto va a funcionar, pero ese motor eléctrico va a quedar sobredimensionado para cuando este compresor trabaje a baja temperatura, por lo cual son ineficientes, ¿ya? O tienen un gasto energético mayor que compresores dedicados, ¿ya?, para una sola aplicación. Entonces, básicamente, el esfuerzo de los fabricantes, ¿ya?, como en todas las cosas, hoy en día, es mejorar la eficiencia energética de los equipos y en base a eso se utilizan compresores que ya sean para únicamente baja temperatura, como por ejemplo para la mantención de un producto congelado o para un refrigerador doméstico, o compresores de media alta temperatura para equipos que mantienen productos frescos, como es un bicicooler, botellero o como una vitrina. Colegas, no hay un compresor para todo, ¿cierto? Frecuentemente no se utiliza así, hay unas pequeñas excepciones, como por ejemplo, que vamos a ver más adelante, el Embraco, el FFI 12, por ejemplo, es un compresor de alta temperatura, media temperatura, baja temperatura. Pero son pocas excepciones, ya, las que hay en el mercado. ¿Qué es lo que podemos observar aquí rápidamente? Que el compresor alternativo, hermético, monofásico de potencia eléctrica fraccionaria, básicamente el compresor mayormente presente en los equipos, porque ya puede estar desde un refrigerador doméstico, un bicicooler, una vitrina, conservadora, ¿ya? Incluso hay compresores, como les comenté, de estas características, pero de una potencia eléctrica mayor, monofásicos para cámaras de refrigeración. Entonces, un compresor bastante utilizado y presente, ¿ya?, en la mayoría, entonces, de los casos de estas aplicaciones. ¿Qué tenemos nosotros? Compresor hermético alternativo, hoja de datos, ¿ya? La relevancia para la hoja de datos. La hoja de datos del fabricante nos va a entregar todas las características, ya sea eléctricas, mecánicas, potencia térmica, potencia eléctrica, corriente del compresor, todas las características, incluso ya la geometría y la conexión del punto de vista eléctrico y del punto de vista mecánico. A esto me refería yo. Tenemos que tener el hábito de consultar las hojas técnicas de los compresores para poder ya determinar si ese compresor está operando de forma efectiva. Fíjense bien acá, comenzamos con el FFI 12, ¿ya? Marca es un Embraco, hoja data de técnicas del compresor, hoja de datos técnico, ¿ya? Modelo es un FFI 12, HBK, tensión nominal. Este compresor tiene una tensión nominal de 220 a 240 volts
con una frecuencia de 50 Hz. O sea, es un compresor para el mercado local chileno, en donde tenemos entre fase y neutro una tensión monofásica de 250 volts y la frecuencia de 50 Hz. ¿Qué tipo de compresor es? Es un compresor hermético reciprocante o compresor hermético alternativo, el mismo concepto. Tenemos este compresor que es para R134A. Colegas, salvo la excepción de 404A con R507, los compresores son para un refrigerante en específico. Este compresor es de R134A, no lo puedo cargar con R404A, no lo puedo cargar con R507, no lo puedo cargar con R290, no lo puedo cargar con R600A, no lo puedo cargar con otro refrigerante, es para R134A. El compresor, ya no va a haber, el compresor no se va a detener y me va a decir, hey, no cargues con otro refrigerante, pero la resultante de las condiciones de funcionamiento y entendiendo que el compresor está dentro de todo el sistema, involucrando otros componentes, va a hacer que el equipo no funcione. Las magnitudes de operación van a ser distintas. El proceso que acabamos de ver de reexpansión se va a generar de otra forma, va a haber otra capacidad que es imposible de determinar porque en la hoja de datos del fabricante aparece la potencia térmica relativa cuando está cargado con su refrigerante de diseño, no con otro refrigerante. ¿Ya? Así que es súper importante. Compresor. ¿Ya? Es un compresor, una tensión monofásica de 220 volts, 240 volts, 50 Hz. Y fíjense esto. Dice lo que acabo de comentar. Tipo de aplicación, rango de la temperatura de evaporación. Low, medium, high, back pressure. Entonces este es un compresor de baja, de media y de alta temperatura de evaporación. Este compresor lo podemos nosotros utilizar en este caso, este caso es la excepción, ¿ya? Lo podemos utilizar tanto en una conservadora de productos congelados o como en un bicicooler, por ejemplo, para conservar bebidas, ¿cierto? Evidentemente sobre el punto de congelación, ¿ya? Ahora, evidentemente que al ser aplicado en dos equipos o al ser utilizado en equipo con distintas aplicaciones no va a tener la misma capacidad de enfriamiento porque ya aprendimos que la capacidad, la potencia térmica depende de las condiciones de funcionamiento. No va a tener la misma potencia térmica a menos 35 grados que la potencia térmica a menos 5 grados. O sea, desde el punto de vista de aplicación es aceptable, evidentemente que va a haber una variación en su potencia térmica y también en su corriente. Y aquí nosotros podemos desglosar, ¿ya? A través del mismo fabricante Embraco, algunos, ¿ya? Clasificaciones por temperaturas de evaporación. Entonces, primero tenemos los compresores ULBP. BP es presión de retorno, que es relativo, ¿cierto?, a la temperatura de evaporación, ese back pressure, BP. Hay algunas siglas que están en inglés y no es que yo haya querido ponerlas en inglés porque así aparecen en los catálogos, ¿ya? Entonces hay que acostumbrarse a saber qué es lo que significan. Catálogos en español, aún así aparecen las siglas en inglés. Entonces, un compresor ULBP, UL de ultra baja, ¿ya? Ultra low, básicamente para equipos médicos, ya compresores en doble etapa de compresión indirecta o cascada. Temperaturas de evaporación del orden de los menos 95 a menos 65 grados. Principalmente son en aplicaciones médicas. Después tenemos los compresores LVP, o sea, compresores de baja temperatura de evaporación, aplicaciones donde la temperatura de evaporación es menor a menos 20 grados, como por ejemplo un conservador de productos congelados. Y aquí se comienzan a realizar mezclas, ¿ya?, de aplicaciones, porque tenemos de ultra baja, de baja temperatura de evaporación, y ahora está de media baja, ¿ya? Sería LMVP, baja media temperatura,
temperaturas de evaporación del orden de los menos 35 a los 0 grados. Por ejemplo, dentro de este rango están los refrigeradores domésticos, los cuales trabajan a la mínima temperatura de evaporación que corresponde al sector, ¿cierto?, de mantención de productos congelados, y también está un bicicooler o un botellero que trabaja con temperaturas de evaporación del orden de los menos 5 grados, ¿ya?, para poder mantener dentro de la cámara, dentro del mueble, 4 o 5 grados. Podría ser una aplicación. Después tenemos únicamente los compresores de media temperatura de evaporación, como por ejemplo para una vitrina, la cual trabaja entre una temperatura de evaporación de menos 20 y 0 grados, ¿ya? Compresores de media alta, temperaturas de evaporación entre menos 20 y 10 grados, como por ejemplo un enfriador de agua, y tenemos los compresores de alta temperatura de evaporación, high back pressure, ¿ya?, en donde el rango de temperatura de evaporación va del orden de los menos 15 a 10 grados, como por ejemplo deshumidificadores de aire o secadores de aire, estos equipos que van en la descarga de los compresores de aire para poder deshidratar el aire posterior a la descarga, utilizarían uno de estos tipos de compresor. Hay rangos que se traslapan, ¿ya? Se traslapan en cuanto a las temperaturas de evaporación. Lo que nosotros debemos tener claro es que debemos utilizar el compresor que corresponde, ¿ya?, en cuanto a que este compresor debe tener un rango de temperatura de evaporación que sea apta para el equipo en donde nosotros lo vamos a instalar, ¿ya? Por ejemplo, si necesito yo para una vitrina en donde la temperatura de evaporación, ¿cierto?, es menos 10 grados, menos 5 grados, ya podría servirme un compresor de media, un compresor de media alta, ya que menos 5 grados está dentro de esos dos rangos de temperatura de evaporación, ¿ya? Incluso esta clasificación depende, yo la he visto un poco diferente, no absolutamente diferente, pero por cada fabricante, ¿ya? Lo que debemos tener claro es que hay muy pocas excepciones en donde un compresor pueda cubrir estos tres, ciertos grandes rangos de aplicación que son baja, media, alta, ¿ya? Nosotros debemos utilizar el que corresponde, entonces, para la aplicación en específica, porque si nosotros lo usamos fuera de su rango de aplicación, ¿ya?, primero que todo, evidentemente que no vamos a saber cuáles, ¿ya?, las magnitudes de funcionamiento adecuadas, porque el fabricante jamás va a indicar en una ficha de datos, ¿ya?, una magnitud, por ejemplo, de corriente que esté fuera de la máxima temperatura de evaporación. No tiene ningún sentido. Entonces, las magnitudes que nosotros vamos a medir no son, ¿ya?, no pueden ser contrastadas con ninguna información porque no va a aparecer en la hoja de datos, ¿ya? Y a medida que la temperatura de evaporación aumenta, también aumenta la corriente. Entonces, en resumen, si yo pongo un compresor de baja temperatura de evaporación en por ejemplo, una aplicación de alta temperatura de evaporación como un deshidratador, un deshumidificador de aire, lo voy a quemar. Punto ¿cierto? Se quema el motor por aumento de corriente. Evidentemente que podría hacer que pare el protector térmico, pero es una mala aplicación de forma total. Otro punto significativo. Colega, ¿ahí tienen alguna duda con eso? Entonces tenemos en resumen una clasificación de compresores por su aplicación. Y esto ustedes lo pueden ver en algunos compresores, como vamos a ver más adelante, que aparece especificado, ¿ya?, afuera en la etiqueta, si es de media temperatura, de baja temperatura o una mezcla de ambas rangos de funcionamiento, etc. Entonces es una información que está, ¿cierto?, de forma directa en la placa de algunos compresores. Siguiendo este análisis, ya vamos a starting torque o torque de arranque. ¿Ya? Torque de arranque. Y en este caso, fíjense que simpático, este compresor que es el FFI 12, si bien es cierto un compresor que puede trabajar en distintas temperaturas de evaporación, especificados por el fabricante desde menos 35 a más 15, vuelvo a repetir, con distinta potencia térmica por un efecto de expansión de refrigerante en el cilindro, ¿ya? Está
caracterizado también por su torque de arranque como un compresor del tipo LST. ¿Qué significa que sea LST? Es un compresor de bajo, ¿ya?, torque, de bajo par de arranque, de bajo torque de arranque, ¿ya? De bajo torque de arranque. Entonces es un compresor low starting torque LST. Y fíjense que dice ahí, ya, que este compresor puede ser utilizado con tubo capilar. ¿Y qué tiene que ver el tubo capilar en esto? Tiene mucho que ver. ¿Qué significa que un compresor sea de bajo torque de arranque? Significa que no puede partir, ¿ya? Que no puede partir si la presión de aspiración y la presión de descarga son diferentes. ¿Qué es lo que ocurre en un equipo que tiene tubo capilar? Se está realizando el proceso de compresión, enfriamiento, está funcionando el compresor, la presión de alta es alta, la presión de baja es baja. Cuando alcanza temperatura, el termostato desenergiza el compresor, termostato mecánico, electrónico, etc., el termostato. Y a través del tubo capilar, el compresor está detenido. A través del tubo capilar, el refrigerante va de la presión de alta a la presión de baja porque se mueve a través de diferencias de presión. Por lo cual la presión de alta baja y la presión de baja sube hasta que se equilibra. Por esa causa, los compresores low starting torque ya deben ser instalados únicamente en equipos en donde se utilice como dispositivo de expansión el tubo capilar, el cual produce que las presiones se puedan igualar una vez que el compresor ya se detenga. ¿Qué es el torque de arranque? Entonces, básicamente es definido como el esfuerzo del motor para comenzar el movimiento. Hay fuerzas que se oponen al movimiento, ¿ya? Hay fuerzas que se oponen al movimiento. Para salir del reposo, cuando el compresor, ¿ya?, se pone en movimiento, vence esas fuerzas. Y básicamente, desde el punto de vista compresor, esas fuerzas que se oponen al movimiento son relativas a tener diferencias de presión entre la aspiración y la descarga, porque parte, ¿ya?, aspirando y levantando una presión, ¿cierto?, de salida más alta. Entonces parte realizando un trabajo de una vez, no parte con presiones igualadas. Entonces, un compresor de bajo par de arranque no puede partir si hay diferencias de presión, ¿ya? ¿En qué se va a traducir ese no puedo partir? En una corriente elevada, ¿ya? Ahí teóricamente entonces el protector térmico va a detener al compresor por corriente alta. Hasta que, a través del tiempo, que son un par de minutos, las presiones se igualen y ahí el compresor entonces pueda vencer esas fuerzas ya que se generan, que se oponen a su movimiento. Entonces, tenemos, como en el caso del compresor, el FFI 12, un compresor de bajo par de arranque, y aquí está explicado, ¿ya?, lo que acabo de mencionar, que el requisito entonces para que este compresor parta es que la presión de aspiración y descarga sean iguales. Y acá podemos observar gráficamente, ya, también lo que acabo de comentar. El compresor está desarrollando el proceso de enfriamiento en cuanto mueve refrigerante por el evaporador, el condensador, etcétera, el proceso que analizamos inicialmente. Una vez que se detiene porque alcanzó la temperatura, a través del tubo capilar la presión de alta baja y la presión de baja sube. Entonces, teóricamente, en la zona C, el compresor de bajo par de arranque podría arrancar porque la presión de aspiración y de descarga están igualadas. Nuevamente acá, en este punto, el termostato energiza el compresor y el compresor comienza a desarrollar su trabajo nuevamente, que es aumentar la presión de alta y disminuir la presión de baja. Así como hay compresores LST, Low Starting Torque, hay compresores HST, que son High Starting Torque, o sea, compresores de alto torque de arranque. Evidentemente que este compresor no necesita que la presión de aspiración y la presión de descarga, ¿ya?, estén igualadas.
él puede partir en esa condición, ¿ya? Entonces se utilizan estos tipos de compresores donde existe un dispositivo de expansión diferente al capilar, como una válvula de expansión termostática, o no existe el tiempo ya suficiente para que las presiones se igualen cuando el compresor está detenido. Sin embargo, también les puedo mencionar que de manera referencial, por ejemplo, compresores para 134A, cuando tienen una potencia eléctrica comercial igual o superior a medio HP, todos son de alto par de arranque. Entonces, básicamente los compresores de bajo torque de arranque, LST, son compresores de pequeñas potencias, porque sobre el medio HP de potencia eléctrica referencial, la mayoría de los compresores son de alto torque de arranque, vale decir, high starting torque. Desde el punto de vista eléctrico, ¿qué es lo que podemos comentar para poder diferenciar estos compresores? Es que los compresores de alto torque de arranque siempre utilizan un capacitor de arranque, que es este componente eléctrico que mejora el torque y produce que el compresor pueda ponerse en movimiento, salga del reposo, incluso con fuerzas que se oponen a ese movimiento, ¿ya? Todos los compresores HST de alto torque de arranque utilizan capacitor de arranque. Eso como característica. Y evidentemente que pueden ser instalados en equipos donde no se utilice necesariamente un dispositivo de expansión del tipo capilar. Entonces ya tenemos dos grandes grupos de clasificaciones. Tenemos la clasificación por temperatura, la cual a su vez está dividida principalmente en alta temperatura de evaporación, media temperatura de evaporación y baja temperatura de evaporación, y además tenemos la clasificación por torque de arranque, la cual es bajo torque de arranque, LST, alto torque de arranque, HST, donde la mayor diferencia radica en que el compresor LST no puede partir si existe una diferencia de presión entre la aspiración y la descarga. Por otro lado, un compresor HST, High Starting Torque, puede partir si existen diferencias de presión. Y siempre en el circuito eléctrico de estos compresores nos vamos a encontrar con capacitores de arranque. Cuéntenme, estimados colegas, si hasta el momento tienen alguna duda para poder, ahora sí, detener este video y dejarlo, ¿cierto?, como el primer video del curso. Hasta aquí, cuéntenme si tienen alguna duda. ¿Todo bien? Genial. Detenemos la grabación